Grupo de parlamentarios daneses que visitaron Aragón. Quizás habló su viceconsejero Darío Villagrasa, único parlamentario de esta Cámara que fue invitado. Me consta que el resto de portavoces de Desarrollo Rural no tuvimos a bien dar nuestro punto de vista a la comisión de parlamentarios daneses. A mí al menos no me invitó el primer tirón de orejas. Sí que me hubiera gustado dar nuestro punto de vista y ya le explico por qué tiene que ver esta reflexión con respecto al teosinte. Ya saben que se está llamando teosinte realmente una planta que ya está llegando a Cataluña y Aragón, sobre todo desde Lleida, la zona de Fraga, los ribazos del Panizo, una planta más alta, más invasiva, que tiene raíces partidas, que rebrotan, semillas que duran mucho tiempo, semillas que se comen los animales, que no digieren y las vuelven a extender, que se parece bastante al teosinte que viene, que se ha proliferado en México y en otros lugares americanos, pero evidentemente es diferente. Podríamos hablar de un teosinte aragonés, un teosinte catalán o un teosinte español. En las zonas en las que está apareciendo, casualmente, es donde están utilizando semillas de multinacionales. El maíz autóctono, como sabemos, por esa zona está prácticamente desaparecido y ya hay agricultores que están pensando si tiene que ver quizás con la hibridación con los transgénicos, la mutación con semillas híbridas, porque realmente no aparece cuando se trabaja con semillas tradicionales. También se sabe que Monsanto y Pioneer ya han investigado con transgénicos en esa zona, también con híbridos, con teosinte, incluso quizás que han importado teosinte de otros lugares en sus experimentos en campos de ensayo en Aragón y Cataluña. En la anterior legislatura, hay que recordar, el gobierno de Aragón, PP Par, hizo oídos sordos. Incluso cuando saltó a los medios de comunicación esta preocupación de los agricultores, se frivolizó con un tema tan preocupante. Los agricultores aragoneses están sufriendo las consecuencias, ya están amenazadas las producciones, básicamente porque son resistentes estas superplantas a los herbicidas que utilizan. Las dimensiones ya son preocupantes, afecta a cientos de hectáreas, y mis preguntas me gustaría que concretaran respuestas. ¿Cómo está investigando el CITA el teosinte? Si sabe cómo ha podido introducirse y desarrollarse, si están estudiando herbicidas para acabar con él, si se puede conocer si tiene relación con esto que he dicho, si tiene que ver con híbridos, con transgénicos, si se cuenta con la opinión de los agricultores, si es cierto que los agricultores que tienen parcelas con teosinte tienen que dejar de sembrar maíz durante al menos 4 años. ¿Por qué 4 años? ¿Por qué no 3 o 5? Y por último, insisto, si se comunicó la problemática del teosinte como consecuencia de los ensayos de las multinacionales a los parlamentarios daneses. He hecho referencia a Darío Villagrasa porque yo lo vi en el tuit del gobierno de Aragón, que es el único parlamentario que estuvo. Entonces, o uno u otro, pues me podría responder. Gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la palabra. Respecto de la visita de los parlamentarios daneses, no se habló del teosinte.